Hi guys and gals, welcome to Abby Learning explanation about learning skills using online dictionaries. This is our chillax moment from the comic strip Sits. Mom says, "Thanks for letting me borrow your dictionary, Jeremy." Jeremy replies, "Just toss it at my room for now, okay?" And Mom says, "At your room? You mean toss it in your room, don't you?" And when she looks, she understands why Jeremy is saying, "I think at is the best option you can do at this point." En este caso, la mamá está corrigiendo a Jeremy entre el uso de las preposiciones at e in, pero cuando ve cómo está de desordenada la habitación de Jeremy, se da cuenta de que el uso de la preposición at es el correcto para esta situación. Let's go to our lesson. A dictionary contains lists of lexicon, that is, words, that is usually arranged in alphabetical order. Los diccionarios contienen listas de léxico, es decir, palabras, que usualmente están acomodadas en orden alfabético. Most dictionaries include the word, also known as entry, the part of the speech, one or more definitions, and the usage or examples of that word in context. La mayoría de los diccionarios incluyen la palabra, que también se le conoce como entrada, la parte del discurso o función gramatical, una o más definiciones y el uso o ejemplos de la palabra en el contexto. Por ejemplo, aquí tengo education, esta es la palabra. N, que me indica noun, es la función gramatical, es un sustantivo. Tengo 3 definiciones y para el uso tengo esta oración. No country can afford to neglect education. Este símbolo que ven aquí es para que ustedes incluyan la palabra que se está definiendo, es decir, education. Vamos a hacer una breve pausa para ver cuáles son las partes del discurso, parts of the speech, o funciones gramaticales. Nouns are people, living beings, objects, or places. Los sustantivos se refieren a personas, seres vivos, objetos o lugares. Pronouns substitute nouns. For example, I, you, he, she, it, they y we. Los pronombres sustituyen a los sustantivos y tenemos aquí los ejemplos de los pronombres personales en inglés. Adjectives describe the quantity, opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose of that person, object or place. Los adjetivos describen la cantidad, opinión, tamaño, forma, edad, color, origen, material y propósito de las personas, objetos o lugares. Verbs are actions, moods or states of being. Los verbos son acciones, modos o estados de ánimo. Adverbs describe the time, place, frequency, manner, or degree of a verb, an adjective, or another adverb. Los adverbios describen el tiempo, lugar, frecuencia, manera o grado de un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Prepositions describe direction, time, place, location, or spatial relationships of nouns and pronouns. Las preposiciones describen la dirección, el tiempo, lugar, locación o las relaciones espaciales de los sustantivos y los pronombres. Conjunctions join two words, phrases, or ideas to show the connection or contrast between them. Las conjunciones o conectores unen dos palabras, frases o ideas para mostrar cuál es la conexión o contraste que existe entre ellas. Interjections are short words or sounds that express emotion. Las exclamaciones son palabras cortas o sonidos que nos ayudan a expresar emociones. Let's return to our topic. There are different kinds of dictionaries. Monolingual dictionaries use one language. They can have information about etymologies, that is, the origins of a word, pronunciation, conjugation of verbs, and some also have idioms. Los diccionarios monolingües utilizan un solo idioma y pueden tener información sobre la etimología, es decir, el origen de la palabra, la pronunciación,
la conjugación de los verbos y en algunos casos las expresiones idiomáticas. En este ejemplo tienen un diccionario monolingüe con la definición de learn. Esto que viene dentro del cuadro morado es la pronunciación con el alfabeto fonético. Lo que viene aquí en el cuadro rosa es la conjugación del verbo, que me indica cómo sería su terminación en pasado y en pasado participio. Y esta expresión que viene aquí, learn something by heart, es una expresión idiomática para referirse a aprenderse algo de memoria. Retomaré el tema de las expresiones idiomáticas en otra parte de este video. Now, bilingual or multilingual dictionaries translate words into other languages. Los diccionarios bilingües o multilingües traducen las palabras hacia otros idiomas. Aquí tenemos un ejemplo y podemos ver que en este diccionario bilingüe se incluye la palabra, la pronunciación, la función gramatical, la traducción, diferentes definiciones de la palabra, algunos ejemplos de cómo utilizar esta palabra y también hay expresiones idiomáticas. Now, picture dictionaries combine an image with the words to explain vocabulary related to a semantic camp. También existen diccionarios pictóricos o visuales que relacionan diferentes palabras con imágenes para explicarlas dentro de un campo semántico, es decir, dentro de un mismo tema. En este caso, tengo de ejemplo palabras que están relacionadas con cosas que tenemos en la oficina. Now, we also have special dictionaries that specialize in the regional variations of a language. Todos los idiomas tienen variantes de acuerdo con una región y los diccionarios especializados se encargan de darnos información sobre cómo se habla en una región en particular o cuáles son las reglas gramaticales que se utilizan en esta región. En los ejemplos que tienen aquí tienen un diccionario de palabras que se utilizan en Escocia y un diccionario de palabras, ortografía y puntuación que se utiliza en Canadá. Jargon dictionaries specialize in the variations of language in knowledge areas. Los diccionarios de jerga se especializan en las variaciones del idioma en ciertas áreas de conocimiento. Por ejemplo, aquí hay un diccionario de términos legales y uno de términos médicos. Conjugation dictionaries show verbs conjugated in different tenses. Los diccionarios de conjugación muestran los verbos conjugados en los distintos tiempos verbales. Thesaurus organize words by categories and concepts and are useful when you are writing. Los diccionarios Thesauro organizan las palabras por categorías y conceptos y son bastante útiles cuando ustedes están escribiendo. Por ejemplo, aquí tienen la definición de institution, institución, y tienen varios grupos de palabras que tienen que ver con el campo semántico, la categoría o los conceptos de una institución. Esta no es una definición, más bien son palabras que pueden ser sinónimos o agruparse con el tema de institución. Let's look now at online dictionaries. El diccionario en línea que a mí me gusta utilizar es Word Reference porque me da muchas opciones de diccionario en distintos idiomas y en el caso de inglés me da varios diccionarios monolingües, es decir, tengo el de definiciones, sinónimos, usos, colocaciones y conjugaciones. Voy a seleccionar ahorita el de definiciones y voy a escribir la palabra awkward. Lo primero que aparece es la pronunciación de esta palabra con distintos acentos. Escuchen. Awkward. 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 Y esto puede ser muy útil cuando tenemos que hacer un video o un ejercicio de speaking y no estamos seguros Awkward. sobre la pronunciación de la palabra. Awkward. Vienen los símbolos fonéticos de cómo se pronuncia esta palabra de acuerdo al inglés británico Awkward. y al inglés norteamericano. Awkward.
También viene la división silábica, awkward, la función gramatical de la palabra, las distintas definiciones, los ejemplos de cómo utilizar la palabra en una oración y cómo puedo transformar esta palabra en un adverbio o en un sustantivo. Incluso me dice si se trata, en este caso, de un sustantivo contable o no contable, y para los verbos si son verbos regulares o irregulares. Otra cosa que incluye este diccionario es la etimología de la palabra, es decir, sus orígenes, sus sinónimos y sus antónimos. En esta unidad que vamos a estudiar los verbos irregulares, les conviene revisar en este diccionario la parte que dice conjugations. Y ustedes pueden encontrar ahí la conjugación de un verbo en todos sus tiempos verbales. Aquí está el verbo to be en su forma infinitiva, participio en presente, participio en pasado, sus formas presente, pasado y futuro para todas las personas y en los demás tiempos verbales que existen en inglés. Por supuesto, este diccionario también cuenta con una versión bilingüe, inglés-español, español-inglés, para que ustedes hagan la búsqueda de significados de las palabras y les da ejemplos de cómo se utiliza esta palabra en varias oraciones. Ahora, digamos que están buscando cómo se dice una expresión idiomática de su región y no aparece en el diccionario. Lo que les conviene es ingresar a los foros de idioma que existen en Word Reference para preguntar cómo se dice alguna expresión en otro idioma. Por ejemplo, esta expresión, montarse una película. Nos dicen que la envía un usuario de Barcelona, España, que quiere saber cómo podría decirse esto en inglés. Y tenemos varias sugerencias de personas que hablan el idioma inglés e incluso de personas nativo hablantes, es decir, de personas que viven en países donde se habla este idioma, como Estados Unidos o Reino Unido. Ahora, yo sé que muchos de ustedes utilizan Google Translate como si fuera un diccionario y a veces puede ser útil, pero en otras situaciones no. Por ejemplo, si yo estoy escuchando una canción y me encuentro la expresión rockabye, esta aplicación lo traduce como roca un adiós, cosa que no tiene coherencia. La ventaja que sí tiene Google Translate es que yo puedo grabar mensajes o decir las palabras en inglés, rockabye, y puedo escuchar la pronunciación de las palabras en inglés, Rockabye. e incluso de frases más largas. Pero para esta expresión rockabye, lo que me convendría es utilizar un foro de Word Reference en Urban Dictionary. Este está especializado en expresiones idiomáticas también llamadas slang. Las expresiones de slang son aquellas que se utilizan en el lenguaje de los jóvenes y que muchas veces aparecen en las canciones y no son un significado literal. Por ejemplo, en vez de decir, oye, hace mucho tiempo que no te veo, en slang de la Ciudad de México podemos decir, ¿qué onda? Yo pensé que tú ya morongas, pero veo que todavía víboras. Y esto es una expresión idiomática o expresión de slang que nada tiene que ver con la moronga ni las víboras, sino más bien con el hecho de que hace mucho tiempo que no te veo, pero te lo estoy diciendo con un lenguaje más joven, más fresco. Si al buscar una expresión como rockabye en un diccionario normal o en Google Translate no tiene sentido, lo que me conviene es buscarla en Urban Dictionary. Este diccionario les va a dar las definiciones en su versión monolingüe. Por ejemplo, rockabye significa cuando alguien da en el clavo con un comentario o una respuesta. Cuando se da una respuesta apropiada de un espectador, pueden decir rockabye. O también cuando alguien hace una sugerencia que es simplemente brillante o una respuesta apropiada, se puede decir rockabye. Y se usa de manera similar
amén. Otro diccionario que me gusta es dictionary.com porque tiene varias secciones: thesaurus, meanings, games, learn, writing y word of the day. En la portada siempre aparece la palabra del día, que en este caso es glitz, que ustedes pueden escuchar. Y pueden ver definiciones y ejemplos de esta palabra. Dentro de la definición puedo ver qué función gramatical tiene la palabra, cuál es su definición en inglés, puedo consultar su origen, ejemplos e incluso puedo ver ejemplos de personas que han utilizado esta palabra en algún artículo publicado en la web. Sin embargo, la parte que consulto con mayor frecuencia es la del thesaurus, ya que tiene sinónimos y definiciones. Digamos que quiero un sinónimo para la palabra awkward. En la parte de aquí arriba me aparece nuevamente la pronunciación Awkward. y me va a dar pestañas para los distintos significados de la palabra. Estos colores más oscuros o más claros indican cuál sinónimo es más cercano o más lejano a la definición de awkward. E incluso yo puedo comparar los sinónimos que me aparecen en esta lista. Entonces, aquí yo puedo decir, si estoy buscando awkward con el significado de clumsy o inelegant, o con el significado de difficult to handle, o con el significado de embarrassing, y así tener distintas opciones. Y puedo entrar a cada una de las palabras para revisar cuáles otros sinónimos me ofrece si resulta que la palabra awkward no es lo que yo quería utilizar. Para aquellos de ustedes que les gusta rapear o escribir poesía o necesitan utilizar en algún momento rimas, les recomiendo el diccionario Rhymezone, porque ustedes pueden escribir una palabra, por ejemplo awkward, y buscar qué otras palabras un sonido semejante al de awkward. La primera frase o palabra en esta lista muestra un 100% de porcentaje de rima con la palabra awkward. También aparece qué tipo de palabra es, si es una frase, un sustantivo, un nombre, un verbo, un adjetivo, la métrica y la popularidad con la que se utiliza estas palabras. E incluso pueden buscar las rimas por poemas y letras, rimas cercanas, por tesaurus, por frases, por menciones, por frases que riman, por palabras descriptivas, definiciones, por palabras con sonidos similares o palabras que tienen las mismas consonantes. Y pueden configurar si quieren ver únicamente nombres o palabras raras o frases o rimas cercanas. El último diccionario que les voy a mostrar y que constantemente se los recomiendo en los trabajos que les dejo es el de Emojipedia. En este diccionario ustedes pueden encontrar distintos emojis, su significado y el icono que se utiliza en cada uno de los dispositivos. De esta manera ustedes pueden agregarlos a sus trabajos escritos. Es importante conocer este diccionario porque últimamente en las redes sociales y en los mensajes de texto que enviamos con emojis que sustituyen en la palabra escrita lo que equivaldría a las emociones, a los gestos y al lenguaje corporal. Como habrá notado en este video, existe una gran cantidad de diccionarios y diferentes usos y propósitos para cada uno de ellos. Espero que con la explicación de este video puedan resolver el resto de las actividades de esta lección. Please remember, stay home, stay safe, and I'll see you in the next lesson. Bye bye!